Vi a mi esposa arrastrar un pesado saco negro hacia el agua a las 3:11 de la madrugada y no hice nada para detenerla. Debería haber gritado, debería haber bajado corriendo por la orilla, agarrarla del brazo y exigirle que me dijera qué había en ese saco y por qué estaba con el agua hasta los tobillos en el embalse de la Jarosa, en la oscuridad, un lunes de octubre. Debería haber hecho cualquiera de las cosas que hace un marido cuando ve a su mujer haciendo algo que le hiela la sangre. Pero no lo hice. Me quedé detrás de un grupo de pinos a unos 30 metros de la orilla, observando a través de los huecos entre los troncos, y no dije nada porque mis piernas no respondían. Porque no me salía la voz. Porque alguna parte de mi cerebro que controla el pensamiento racional se había apagado por completo, reemplazada por un terror único, palpitante y abrumador que me decía, Ikuot, estás viendo a tu mujer deshacerse de algo que nunca debería ser encontrado Ikuot. El saco pesaba. A ella le costaba manejarlo. Carmen mide 1,68 metros y pesa unos 63 kilos, pero es fuerte para su complexión gracias a los años que lleva subiendo perros de 35 kilos a las mesas de exploración en la clínica veterinaria. Sin embargo, fuera lo que fuese lo que había en ese saco, estaba llevando sus límites al extremo. Lo abrazaba con ambos brazos, con la espalda encorvada y los pies resbalando en el barro de la orilla. Soltó un gruñido, un sonido que jamás había escuchado salir de mi mujer en 23 años de matrimonio, un sonido de puro esfuerzo físico que encajaría más en un almacén de carga que en la orilla de un embalse a las 3 de la madrugada. Empujó el saco hacia el agua. No flotó. Se hundió de inmediato, arrastrando la superficie consigo como si una boca se lo tragara. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad, con los brazos colgando a los lados, mirando fijamente el punto donde el saco se había hundido. Luego se dio la vuelta, caminó hacia su coche, se montó y se marchó. Me quedé detrás de los pinos. Me temblaban tanto las manos que, al sacar el móvil, se me cayó 2 veces entre las hojas secas antes de poder sostenerlo con la firmeza suficiente para marcar. Ikuot, 112, ¿cuál es su emergencia, Ikuot? And quote, Me llamo Pedro Herrera. Estoy en el embalse de la Jarosa, cerca de la carretera M614, en la Sierra de Madrid. Acabo de ver a alguien tirar algo al agua Ikuot. Ikuot, ¿puede describir lo que vio, señor Ikuot? Ikuot, una persona arrastrando un saco negro, muy pesado. Lo empujaron al agua y se hundió Ikuot. Ikuot, ¿puede describir a la persona, Ikuot? Cerré los ojos y los volví a abrir. Las palabras salieron como piedras cayendo una a una en el fondo de un pozo. Ikuot, era mi mujer Ikuot. Pero necesito retroceder. Necesito volver a las 2:47 de la madrugada, 24 minutos antes de que el saco tocara el agua. Cuando me desperté en mi cama en nuestra casa de la calle de los Olmos en Guadarrama, Madrid, estiré la mano hacia mi mujer y me encontré con las sábanas frías. Tengo el sueño muy ligero. Lo he tenido toda mi vida. Mi padre era igual. Él decía que era porque los hombres de la familia Herrero estamos hechos para notar las cosas, que probablemente por eso yo me convertí en inspector técnico de edificios y él fue bombero. Y su padre, antes que él, fue guarda de seguridad nocturno en una fábrica a las afueras de la ciudad. Somos hombres que nos despertamos cuando algo va mal, incluso cuando no sabemos qué es. La cama estaba vacía. El lado de Carmen estaba frío, lo que significaba que llevaba al menos 15 o 20 minutos fuera. El baño estaba a oscuras. El pasillo estaba a oscuras. Pero desde la ventana del dormitorio, pude ver cómo se cerraba la puerta del garaje. Miré hacia afuera. El coche de Carmen, un Toyota RAV4 gris del 2020, estaba saliendo marcha atrás del camino de entrada. Sin las luces encendidas. Sin luces a las 2:47 de la madrugada. La gente apaga los faros cuando no quiere ser vista. Eso no es una especulación. No es paranoia. Es un hecho que he aprendido en mis 22 años haciendo inspecciones de edificios, donde he visto todo tipo de engaños que la gente pone en práctica cuando no quiere que nadie note lo que están haciendo. Habitaciones ocultas, sótanos tapiados, construcciones sin licencia detrás de tabiques falsos. La gente que no tiene nada que ocultar no levanta tabiques falsos. Y la gente que no tiene nada que ocultar no conduce sin las luces puestas a las 3 de la madrugada. Me puse unos vaqueros y una chaqueta, cogí las llaves y las seguí. Guadarrama es un pueblo de unos 16,000 habitantes, situado a unos 50 kilómetros al noroeste de Madrid, en plena sierra. Es el tipo de lugar donde la gente reconoce el coche de los demás, donde las fiestas patronales son el evento social del año y donde un hombre que lleva viviendo aquí 23 años y ha inspeccionado la mitad de los edificios de la comarca puede conducir por sus carreteras con los ojos cerrados.
Supe exactamente a dónde iba Carmen en el momento en que giró hacia la carretera M614. Solo hay una cosa en esa carretera pasando la finca de los García, el embalse de la Jarosa. Un embalse mediano rodeado de pinares, popular para pasar el día en verano, pero vacío y oscuro en octubre. El tipo de lugar que es hermoso a mediodía y aterrador a medianoche. La seguí a distancia, también con las luces apagadas, conduciendo guiado por la luz de la luna y la memoria muscular. Ella se metió por el camino de tierra que lleva a la zona de pescadores en la orilla norte. Yo me detuve en el arcén, detrás de un grupo de pinos, apagué el motor y caminé por el bosque hasta que pude ver el agua. Y entonces observé. Ya os he contado lo que vi. El saco, el esfuerzo, el agua tragándoselo. Carmen de pie en la orilla, respirando, mirando y luego yéndose. Lo que no os he contado es lo que pasó por mi mente durante los 4 minutos y 30 segundos que tardó en arrastrar el saco desde el maletero de su RAV4 hasta la orilla y hundirlo. El primer pensamiento fue el más obvio. Alguien está muerto y mi mujer lo ha matado. El saco tenía el tamaño adecuado. El peso era el adecuado. La ubicación era la adecuada. Un lugar remoto, oscuro y con aguas profundas. Todo lo que mi cerebro procesaba apuntaba a una sola conclusión. La conclusión a la que llegaría cualquier persona al ver a alguien tirar un pesado saco negro a un embalse a las 3 de la madrugada. El segundo pensamiento fue peor. Luis, el hermano de Carmen, el adicto que había agotado emocional y económicamente a nuestra familia durante más de una década. El hombre que se había desintoxicado en 2016, que se mantuvo limpio durante 6 años y que, según la última conversación que Carmen y yo tuvimos sobre él, estaba bien, sin meterse en problemas. ¿Y si lo de Iquot, estar bien Iquot, era mentira? ¿Y si Luis había hecho algo o le habían hecho algo a él? Y Carmen estaba limpiando el desastre, igual que había limpiado los desastres de Luis durante toda su vida adulta. El tercer pensamiento fue el que me hizo marcar el 112. Si mi mujer ha hecho algo terrible, lo he visto y no digo nada, entonces soy cómplice. Sea lo que hay en ese saco, sea lo que ha hecho Carmen, la verdad tiene que salir a la luz. No porque yo quisiera, sino porque ocultarlo me convertiría en el tipo de persona que he pasado toda mi carrera desenmascarando, el tipo de persona que construye tabiques falsos. Yo no construyo tabiques falsos. Los derribo. Ese es mi trabajo. La Guardia Civil llegó a las 4:03 de la madrugada. 2 patrullas con las luces azules destellando, rebotando en el agua y en los pinos. El agente Hugo Garrido fue el primero en bajar, un hombre de 38 años, con la complexión de un jugador de rugby y la eficiencia tranquila de alguien que ha respondido a suficientes llamadas de madrugada como para saber que la mayoría no son nada, pero algunas lo son todo. Iquot, señor Herrero Iquot. Iquot, soy yo Iquot. Iquot, usted llamó para informar de que alguien estaba tirando algo al embalse Iquot. Iquot, sí Iquot. Iquot, y dijo que era su mujer Iquot. Iquot, sí Iquot. Me miro. Pude ver cómo me estaba evaluando. ¿Es este tipo creíble? ¿Es una disputa doméstica? ¿Es un hombre intentando meter a su mujer en problemas? Entendí esa mirada. Yo habría hecho lo mismo. Iquot, ¿puede mostrarme dónde? Iquot. Los llevé al punto de la orilla por donde Carmen había entrado al agua. Sus huellas todavía eran visibles en el barro. Marcas de zapatillas deportivas, talla 38, hundidas profundamente bajo el peso de lo que fuera que llevaba. Las huellas iban desde el camino hasta el agua en línea recta, ese tipo de paso decidido que indicaba que no era algo improvisado. Ya había estado aquí antes. Sabía exactamente a dónde ir. Garrido pidió por radio al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS. Luego se volvió hacia mí. Iquot, señor Herrero, necesito hacerle unas preguntas mientras esperamos Iquot. Iquot, lo entiendo Iquot. Iquot, ¿cuándo vio a su mujer por última vez antes de esta noche, Iquot? Iquot, a las 10:30. Vimos las noticias juntos. Ella se fue a la cama sobre las 11. Yo me quedé leyendo hasta la medianoche Iquot. Iquot, ¿algún comportamiento inusual últimamente? ¿Algo que le preocupara? Iquot. Lo pensé de verdad. Y la respuesta que me vino a la mente me sorprendió, porque era que sí. Habían pasado cosas pequeñas, el tipo de detalles que un inspector de edificios nota porque fijarse es lo que hacemos. Carmen llevaba meses distraída. No de la forma que indica infelicidad o infidelidad. Yo conocía esas señales, las había visto en suficientes matrimonios durante mis años inspeccionando casas,
donde la tensión entre los propietarios era tan visible como una grieta en los cimientos. Esto era diferente. Estaba preocupada, estresada. Había perdido peso, quizás unos 7 kilos en el último año, de forma tan gradual que no lo había registrado como un evento aislado, pero ahora que estaba catalogando los cambios, era evidente. Estaba muy protectora con su móvil, no lo escondía exactamente, pero lo mantenía siempre cerca, girando la pantalla cuando llegaba mensajes, saliendo a otra habitación para contestar llamadas. Yo lo había atribuido al trabajo, la clínica veterinaria tenía mucho movimiento, problemas de personal, la recaudación anual de fondos para la protectora le quitaba las tardes. Y el dinero estaba más ajustado. También me di cuenta de eso. No éramos pobres. Mi sueldo sumado al suyo nos daba unos 70.000 euros netos al año. Pero en el último año había habido conversaciones sobre recortar gastos. Cancelamos el viaje a Salamanca para visitar a nuestro hijo Javi en la universidad, pospusimos la reparación del tejado del garaje. Y Kuot, estamos bien Kuot, decía ella siempre que le preguntaba, y Kuot, solo hay que ser prudentes y Kuot. Le conté todo esto a Garrido. Lo anotó sin inmutarse. Y Kuot, ¿alguna idea de qué podría haber en el saco? Y Kuot. Y Kuot, no y Kuot. Y Kuot, ¿alguna idea de por qué su mujer estaría aquí a las 3 de la madrugada? Y Kuot. Y Kuot, no y Kuot. Y Kuot, ¿alguna vez su mujer ha hecho algo parecido a esto? Y Kuot. Y Kuot, mi mujer nunca ha hecho nada remotamente parecido a esto. Es la gerente de una clínica veterinaria. Organiza recaudaciones para protectoras de animales. Le hace croquetas y tuppers a los vecinos cuando se ponen enfermos. Es la persona más normal que he conocido en mi vida y Kuot. Y Kuot, la gente normal no suele tirar cosas a los embalses a las 3 de la mañana, señor Herrero y Kuot. Y Kuot, lo sé. Por eso les he llamado y Kuot. El equipo de buzos llegó a las 4:38 de la madrugada. 3 buceadores con trajes de neopreno, una lancha, linternas subacuáticas. El embalse de la Jarosa tiene unos 18 metros de profundidad en el centro, pero la orilla norte, por donde había entrado Carmen, desciende gradualmente. El saco no había llegado muy lejos. Los buzos lo encontraron a unos 4 metros de profundidad, descansando en el fondo fangoso, a unos 15 metros de la orilla. Lo sacaron a las 4:52. El saco era una bolsa de basura industrial negra, doble para que fuera más resistente, sellada con cinta americana. Pesaba. Uno de los buzos calculó que unos 25 kilos. Lo dejaron en la orilla, cortaron la cinta y lo abrieron. Dentro había una caja metálica, una pequeña caja fuerte ignífuga, de las que compras en una papelería para guardar documentos importantes. A su alrededor, metidas en los huecos, había piedras. Piedras del embalse, lisas y planas, añadidas para hacer peso. El agente Garrido miró la caja fuerte, me miró a mí y volvió a mirar la caja. Y Kuot, esto no es lo que esperaba y Kuot, dijo. Y Kuot, yo tampoco Kuot. Abrieron la caja fuerte forzándola con una herramienta del coche patrulla. Dentro, todo estaba empapado. El sello no estaba diseñado para sumergirse en el agua, pero el contenido era identificable. Extractos bancarios. Docenas de ellos. De nuestra cuenta de ahorros conjunta. De una cuenta personal a nombre de Carmen que yo no sabía que existía. De un fondo de pensiones que no había revisado en más de un año. Documentos de préstamos. Un préstamo personal de 30.000 euros a nombre de Carmen, solicitado en marzo de 2023 en un banco de Segovia del que nunca había oído hablar. Recibos de retirada de efectivo. Decenas. 2.000 euros aquí. 3.500 allá. 5.000. 4.200. Y 6.000. Durante un periodo de 18 meses. Un total que no pude sumar en mi cabeza, pero el fajo era grueso. 2 móviles de prepago baratos, de los que compras en un locutorio y tiras. Y un libro de contabilidad escrito a mano. Un pequeño cuaderno de espiral, del tipo que Carmen usaba para la lista de la compra, lleno de anotaciones con su cuidadosa letra. Fechas, cantidades de dinero y un nombre que no reconocía, Mateo Varela. El agente Garrido estaba leyendo el cuaderno por encima del hombro del buzo que lo sostenía. Vi cómo cambiaba su cara. Su calma profesional se disolvió. Abrió mucho los ojos y apretó la mandíbula. Dio un paso atrás, miró al otro agente y susurró 2 palabras, Ikuot, Dios mío Kot. No era el Ikuot, Dios mío Ikuot, de encontrar un cadáver. No era el Ikuot, Dios mío Ikuot, de horror.
Era el Iquot, Dios mío Iquot, de un agente de la ley que acaba de tropezarse con algo que llevaba muchísimo tiempo buscando. Iquot, llama a la inspectora Méndez Iquot, le dijo Garrido al otro guardia civil. Iquot, ahora mismo. Dile que es sobre Mateo Varela Iquot. Me quedé en la orilla del embalse a las 5 de la madrugada de un lunes de octubre, viendo a un agente hacer una llamada urgente sobre un nombre que nunca había escuchado, sosteniendo extractos bancarios que demostraban que mi mujer había estado vaciando las finanzas de nuestra familia durante 1 año y medio. Y no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Ni cadáver, ni sangre, ni escena del crimen de la forma en que yo temía. Solo papel. Solo números. Solo pruebas de un engaño tan exhaustivo, tan meticulosamente documentado, que mi mujer lo había arriesgado todo para destruirlo. Y la pregunta que reemplazó a todas las demás en mi cabeza no fue Iquot, ¿qué ha hecho Iquot?, sino Iquot, ¿por qué Iquot? Fueron a buscar a Carmen a casa a las 5:30. Había llegado antes que la patrulla. Lo sé porque Garrido me dijo más tarde que estaba en la cama fingiendo dormir, todavía con las zapatillas de deporte que había llevado al embalse puestas. Ni siquiera se había quitado los zapatos. Se había metido en la cama completamente vestida, se había subido las mantas hasta la barbilla y había cerrado los ojos como si el sueño pudiera borrar lo que había hecho. Nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil en San Lorenzo de El Escorial. Nos pusieron en habitaciones separadas. Me senté en la mía durante 2 horas, bebiendo un café asqueroso, mirando la pared, repasando cada posibilidad que mi mente podía generar. Una aventura. Los móviles de prepago sugerían comunicación secreta. Pero los extractos bancarios sugerían dinero, no romance, y el nombre de Mateo Varela no me decía nada. El juego. Carmen no apostaba, no jugaba a las cartas, ni siquiera compraba lotería. Esa mujer calculaba el presupuesto del supermercado al céntimo. Chantage. Alguien tenía algo contra ella y estaba pagando para que se callara. Y una y otra vez mi mente volvía a Luis, el hermano de Carmen. El adicto. El hombre que había consumido más energía emocional nuestra durante la última década que cualquier otra persona en nuestras vidas. Luis Navarro tenía 43 años. Había sido un buen electricista antes de que los opioides se lo llevaran por delante. Un accidente laboral en 2013, una caída desde un andamio en una obra en Alcalá de Henares, llevó a una receta de fuertes analgésicos que derivó en una dependencia, que a su vez derivó en todo a lo que conducen las dependencias. Trabajos perdidos, relaciones perdidas, años perdidos. Carmen había luchado por él a lo largo de todo el proceso. Rehabilitación en 2014. Recaída en 2015. Otra rehabilitación. Otra recaída. El ciclo que las familias de los adictos conocen como un rezo que no pueden dejar de repetir. Y luego, en 2016, algo hizo clic. Luis se desintoxicó, se mantuvo limpio, consiguió un trabajo, alquiló un piso y empezó a reconstruir su vida. En 2016, Carmen me pidió que le prestáramos 15.000 euros a Luis para ayudarle a establecerse. Accept oregonidientes. Cuando Luis no pagó la primera cuota, le planté cara. La conversación fue muy mal. Le dije que había terminado de ser su cómplice. Le dije a Carmen que ni un euro más de nuestro dinero iría para Luis. Ella estuvo de acuerdo. O eso creí. Luis estuvo limpio durante 6 años. 6 años. El tiempo suficiente para que yo dejara de preocuparme. El tiempo suficiente para que dejara de preguntarle a Carmen cómo estaba, porque la respuesta siempre era Iquot. Bien, está muy bien Iquot. El tiempo suficiente para olvidar la verdad fundamental sobre la adicción que todos los familiares aprenden tarde o temprano. Estar limpio no significa estar curado. Significa estar a la espera. A las 7:15 de la mañana, llegó la inspectora Ana Méndez. Tenía 45 años, era de complexión fuerte, intensa, con la energía concentrada de una mujer que había pasado años armando un caso y a la que le acababan de entregar la última pieza a las 5 de la madrugada de un lunes. Vino a mi sala primero. Iquot, señor Herrero, soy la inspectora Méndez. Tengo que contarle unas cosas, y luego tendré que preguntarle otras, y necesito que sea completamente sincero conmigo Iquot. Iquot, llevo 2 horas sentado aquí siendo completamente sincero conmigo mismo. ¿Obtendrá lo mismo de mí Iquot? Se sentó y abrió una carpeta. Iquot, lo que voy a decirle va a ser difícil de escuchar Iquot. Iquot, no puede ser peor que lo que he estado imaginando Iquot. Iquot, no es lo que imagina. No es un cadáver. No es un asesinato. No es lo que usted piensa Iquot. Iquot, entonces ¿qué es, Iquot? Iquot,
Su mujer ha estado haciendo pagos a un hombre llamado Mateo Varela durante aproximadamente 18 meses. La cantidad total, según los registros que recuperamos del embalse, es de aproximadamente 94.000 euros y quot. La cifra me golpeó como un camión saltándose un semáforo en rojo. ¿94.000 euros de dónde? Nosotros no teníamos 94.000 euros. Teníamos ahorros, quizás unos 40.000 la última vez que lo miré, más el fondo de pensiones y el sueldo de Carmen, pero 94.000 euros era casi todo lo que ganábamos los dos juntos en un año. ¿Y quot? ¿Quién es Mateo Varela? ¿Y quot? ¿Y quot? Mateo Varela es un prestamista usurero que opera en toda la comarca de la Sierra Norte. Su objetivo es gente que no tiene acceso a servicios financieros tradicionales, adictos, ludópatas, gente con deudas que no pueden gestionar por vías legales. Cobra unos intereses que harían sonrojar a la mafia, y asegura los pagos mediante intimidación y amenazas. Llevamos 2 años construyendo un caso contra él, pero nunca habíamos tenido pruebas documentales suficientes de sus operaciones, hasta esta noche. ¿Y quot? ¿Y quot? ¿Por qué le pagaba a Carmen? ¿Y quot? ¿Y quot? Eso es lo que necesito preguntarle a ella. Pero según los registros, los pagos se corresponden con una deuda originada por alguien llamado Luis Navarro. ¿Y quot? Me miro. ¿Y quot? Su cuñado. ¿Y quot? Cerré los ojos. Luis. ¿Y quot, señor Herrero? ¿Sabía usted que su cuñado había recaído? ¿Y quot? ¿Y quot? No. ¿Y quot? ¿Y quot? ¿Sabía que su mujer estaba en contacto con Mateo Varela? ¿Y quot? ¿Y quot? No. ¿Y quot? ¿Y quot? ¿Sabía que su mujer había pedido un préstamo personal de 30.000 euros, había retirado unos 40.000 euros de su cuenta de ahorros conjunta y había hecho un rescate anticipado de unos 24.000 euros de su fondo de pensiones? ¿Y quot? Cada cifra era un mazazo. Cada golpe impactaba en una parte diferente de la estructura que yo había construido durante 23 años de matrimonio. La confianza. La colaboración. La creencia de que sabía quién era mi mujer y cómo era nuestra vida por dentro. Golpe tras golpe tras golpe, y podía sentir cómo se agrietaba la estructura. ¿Y quot? No. ¿Y quot? Dije. ¿Y quot? No sabía nada de eso. ¿Y quot? ¿Y quot? ¿Le gustaría hablar con su mujer? ¿Y quot? ¿Y quot? Sí. ¿Y quot? Trajeron a Carmen a mi sala. La inspectora Méndez se quedó sentada en una esquina, observando. Carmen entró con los vaqueros y la sudadera que llevaba en el embalse, sus zapatillas aún manchadas de barro, el pelo sucio, los ojos rojos e hinchados. Parecía una mujer que llevaba 2 días sin dormir, lo que probablemente era cierto, porque la gente que está a punto de tirar pruebas a un pantano no duerme bien la noche anterior. Se sentó frente a mí, con la mesa de metal entre nosotros, la luz fluorescente parpadeando arriba, la inspectora en la esquina y 23 años de matrimonio comprimidos en el medio metro de espacio que separaba nuestras manos sobre la mesa. Écho, cuéntamelo écho, le dis-je. Y me lo contó. Luis había recaído en diciembre de 2022. Una operación de espalda en noviembre lo obligó a tomar analgésicos de nuevo, y la adicción que llevaba durmiendo 6 años se despertó con hambre. En 2 meses, volvía a estar enganchado a los opioides. En 4 meses, había perdido su piso, su trabajo y sus ahorros. Había acudido a Mateo Varela por dinero, 12.000 euros al principio, para cubrir el alquiler y ganar tiempo. Pero las tasas de interés de Varela no eran tasas. Eran trampas. Un 35% mensual, compuesto. En 6 meses, los 12.000 euros se habían convertido en 87.000. ¿Y quot? Me llamó en marzo de 2023. ¿Y quot? Dijo Carmen. Su voz era plana, exhausta. La voz de una mujer que había estado cargando un peso tan inmenso que al soltarlo sentía menos alivio que un colapso. ¿Y quot? Estaba llorando. Dijo que la gente de Varela lo había amenazado. Le dijeron que le harían daño si no pagaba. Me suplicó, Pedro. Me suplicó igual que lo hacía cuando éramos niños. Cuando papá volvía borracho y Luis se escondía en mi armario y me pedía que hiciera que parara. ¿Y quot? ¿Y quot? Así que pagaste. ¿Y quot? ¿Y quot? Pagué, la primera vez. Fueron 5.000 euros de nuestros ahorros. Me dije a mí misma que sería algo puntual, que pagaría esta deuda, que Luis se desintoxicaría y que devolvería el dinero antes de que te dieras cuenta. Pero no fue solo una vez. ¿Y quot? ¿Y quot? No. ¿Y quot? ¿Y quot? Varela seguía sumando intereses, y Luis seguía necesitando más.
Y cada vez que pensaba que casi habíamos terminado, había otro pago, otra amenaza, otra llamada en mitad de la noche. Pedí el préstamo personal a mi nombre. Saqué dinero de mi fondo de pensiones. Vacié los ahorros. Y lo guardaba todo en esa caja fuerte porque necesitaba registrar cada euro, cada pago, cada recibo, para poder demostrar lo que había pagado si Varela alguna vez afirmaba que no lo había hecho Ikuot. Ikuot, ¿por qué no me lo dijiste, Ikuot? Me miró, y la expresión de su cara fue la respuesta incluso antes de que salieran las palabras. Ikuot, porque tú me dijiste que no le diéramos más dinero a Luis. Me dijiste que habías terminado con él. Me dijiste en 2017 que si Luis volvía a nosotros alguna vez, te marcharías. Y yo te creí. Así que tenía que elegir. Decírtelo y perderte, o esconderlo y salvar a mi hermano Ikuot. Ikuot, elegiste a Luis Ikuot. Ikuot, los elegí a los dos. Intentaba salvar a los dos. Intentaba mantener a Luis vivo y mantener nuestro matrimonio intacto. Y ahora sé que no podía hacer ambas cosas. Pero en ese momento, Pedro, en ese momento me pareció que era la única opción que tenía Ikuot. Ikuot, ¿y el pantano? ¿Por qué tirar las pruebas, Ikuot? Ikuot, porque hice el último pago hace 2 semanas. Se acabó. La deuda está pagada. Luis está en tratamiento. Es su 4ª vez, lo sé, pero esta vez fue por voluntad propia. Y quería que todo desapareciera. Cada extracto, cada recibo, cada móvil prepago que usaba para hablar con Varela. Quería tirarlo al agua y fingir que nunca había pasado Ikuot. Ikuot, pero yo te seguí Ikuot. Ikuot, pero tú me seguiste Ikuot. Casi sonrió. La sonrisa más triste que he visto jamás en un rostro humano. Ikuot, eres inspector de edificios, Pedro. Te fijas en todo. Debería haber sabido que te darías cuenta de la única vez que salía de casa a las 3 de la madrugada Ikuot. Me quedé allí mirando a mi mujer. No era una asesina, ni una delincuente. Era una hermana. Una hermana que se había desangrado durante 18 meses para mantener a su hermano vivo. Que le había mentido a la persona que más amaba porque creía que la verdad le costaría todo. Que había conducido hasta un embalse en la oscuridad para intentar ahogar las pruebas de su amor. Porque el amor, cuando es lo suficientemente desesperado, se parece exactamente a un delito. La inspectora Méndez habló desde la esquina. Ikuot, señora Herrero, los registros que guardó, el cuaderno, los recibos, los registros telefónicos, todo esto documenta la red de préstamos usureros de Mateo Varela con un nivel de detalle que nunca hemos logrado obtener mediante nuestra propia investigación. Su meticulosa forma de llevar las cuentas puede ser la clave para desarticular una organización que ha convertido en víctimas a docenas de personas. Ikuot. Carmen la miró. Ikuot, yo no intentaba armar un caso. Solo intentaba sobrevivir, Ikuot. Ikuot, lo entiendo. Pero el resultado es el mismo. Nos gustaría que colaborara en nuestra investigación. A cambio, podemos recomendar que le concedan inmunidad por cualquier cargo relacionado con las transacciones financieras. Ikuot. Ikuot, ¿cargos? Pagué la deuda por drogas de mi hermano. No cometí ningún delito. Ikuot. Ikuot, intentó destruir pruebas tirándolas a un embalse, lo que podría constituir un delito de obstrucción a la justicia. Pero dadas las circunstancias y el valor de esas pruebas para nosotros, dudo mucho que un juez quiera procesarla. Ikuot. Hizo una pausa. Ikuot, señora Herrero, sus registros van a ayudar a mucha gente. A personas como su hermano que fueron explotadas por un hombre que se aprovecha de los vulnerables. Ikuot. Carmen me miró a mí. Echo, collabora, Pedro Echo, le dis-je. Ikuot, cuéntales todo. Ikuot. Y lo hizo. Durante las 3 semanas siguientes, Carmen trabajó con la inspectora Méndez para mapear toda la operación de Mateo Varela. Su cuaderno de contabilidad contenía nombres, fechas, cantidades y números de teléfono que vinculaban a Varela con 14 víctimas más en las provincias de Madrid, Segovia y Ávila. Los registros de sus móviles prepago proporcionaron el rastro de comunicaciones que la policía nunca había logrado establecer. Mateo Varela fue arrestado el 5. Las mismas habilidades organizativas que la habían convertido en la mejor gerente de clínica veterinaria de la Sierra también la habían convertido en la archivista más meticulosa que Mateo Varela jamás había encontrado. Cada euro documentado, cada fecha registrada, cada pago rastreado. La fiscalía consideró sus registros como Ikuot, la documentación más exhaustiva sobre usura que hemos visto jamás. Ikuot. Carmen dijo, Ikuot, solo llevaba la cuenta de lo que debía. Ikuot. Pero yo sabía la verdad.
Guardaba esos registros porque es Carmen. Lleva un registro de todo. El presupuesto del supermercado, el inventario de la clínica, las donaciones para la protectora. Es quien es. Y en este caso, quien ella es resultó ser lo que hizo caer a Mateo Varela. Luis entró en un centro de desintoxicación el 20 de octubre, 6 días después de lo del embalse. Era su cuarta vez. Conduje con Carmen hasta las instalaciones en Burgos, a casi 3 horas al norte. Ella fue en el asiento del copiloto, lloró la primera hora, durmió la segunda y miró por la ventanilla la tercera. Yo no hablé. No había nada que pudiera decir que el silencio no estuviera diciendo ya. En la clínica, Luis nos esperaba en el vestíbulo. Tenía el aspecto que tienen los adictos cuando han estado consumiendo. Delgado, cetrino, mucho mayor de sus 43 años, con ese vacío particular detrás de los ojos que he visto antes, pero al que nunca me acostumbro. Vio a Carmen y rompió a llorar. Ella caminó hacia él y lo abrazó, y se quedaron allí, hermano y hermana, abrazados en un vestíbulo que olía a desinfectante y a café. Y yo me quedé junto a la puerta, mirando. Luis me miró por encima del hombro de Carmen. Y Cuot, lo siento, Pedro. Lo sé. No quería que ella, y Cuot, lo sé, Cot. Oh Cot, voglio odiarla. Un Cot. Lo miré. A ese hombre que había consumido 94.000 euros del dinero de mi familia, 18 meses de la cordura de mi mujer y 23 años de una confianza que tal vez nunca recupere del todo. A ese hombre al que le había dicho hace 7 años que ya no quería saber nada más de él. A este hombre que estaba de pie en el vestíbulo de un centro de rehabilitación por cuarta vez preguntándome si el matrimonio de su hermana sobreviviría a los escombros de su adicción. Y Cuot, no y Cuot, le dije. Y Cuot, no voy a dejarla y Cuot. No lo dije porque estuviera seguro. Lo dije porque Carmen estaba allí mismo y necesitaba escucharlo. Y en ese momento, ser la persona que ella necesitaba que fuera era más importante que ser la persona que realmente era, un hombre que no tenía ni idea de si su matrimonio sobreviviría, pero que comprendía a nivel estructural que alejarse en ese instante sería el equivalente a demoler un edificio mientras aún hay gente dentro. Soy inspector de edificios. Yo no demuelo. Yo evalúo. Identifico los daños. Determino si la estructura es lo suficientemente sólida como para repararla, y luego la reparo, si puedo. Han pasado 5 meses. Ahora es marzo. Primavera en la Sierra de Madrid, que en realidad no es primavera. Es un final de invierno que finge descongelarse, con nieve sucia en las cunetas, un cielo color cemento viejo y un frío viento helado que se te mete en los huesos y te recuerda que esta sierra no regala nada. Carmen y yo seguimos juntos. Vamos a terapia. Todos los jueves a las 6 de la tarde, en el despacho de la doctora Inés Solano, en Guadarrama. Carmen se sienta a un lado del sofá. Yo me siento en el otro. El espacio entre nosotros se mide en centímetros, pero parece de kilómetros. Y pasamos 50 minutos cada semana intentando acortar la distancia. Hay semanas mejores que otras. Algunas semanas hablamos de lo que pasó, de por qué y cómo, y avanzamos, y los kilómetros parecen reducirse. Otras semanas nos quedamos en silencio. Y no es el silencio cómodo que construyen 23 años de matrimonio. Es un silencio cauteloso, del tipo que se crea cuando dos personas tienen miedo de que la palabra equivocada agriete algo que todavía está fraguando. El dinero es un hecho. 94 000 euros esfumado. Los ahorros vacíos, el fondo de pensiones dañado, un préstamo personal de 30.000 euros que todavía se está pagando. 500 euros al mes en un futuro previsible. Nos sentamos a la mesa de la cocina en noviembre y miramos los números de la misma forma que yo miro un edificio que acaba de pasar por una tormenta. ¿Qué está dañado? ¿Qué se puede salvar? ¿Qué necesita ser reemplazado por completo? Y Cuot, podemos reconstruirlo y Cuot, dijo Carmen. Y Cuot, sé que podemos. Tardaremos años y Cuot. Y Cuot, lo sé Cuot. And quote, estás enfadado. And quote. Lo pensé. Le debía honestidad. Habíamos acordado en el despacho de la doctora Solano que la sinceridad era los cimientos sobre los que íbamos a reconstruir. Y no puedes construir sobre unos cimientos sobre los que todavía estás mintiendo. Y Cuot, sí y Cuot, dije. Y Cuot, estoy enfadado. No por el dinero. El dinero se puede recuperar. Estoy enfadado porque no me lo dijiste. Estoy enfadado porque pasaste 18 meses cargando con esto tú sola, tomando decisiones que nos afectaban a los dos, ocultándome cosas en una caja fuerte que planeabas tirar a un pantano.
Estoy enfadado porque miraste nuestro matrimonio y decidiste que no era lo bastante fuerte para sobrevivir a la verdad y Kuot. Se quedó en silencio mucho tiempo. Y Kuot, y lo era, y Kuot. Y Kuot, ¿el qué? Y Kuot. Y Kuot, lo bastante fuerte. Si te hubiera dicho en marzo de 2023, cuando Luis me llamó por primera vez, que había recaído y que le debía 12.000 euros a un usurero y que necesitaba ayudarlo, habrías dicho que sí, y Kuot. La miré. A mi mujer. La mujer que había pasado su infancia protegiendo a su hermano de un padre borracho, que había pasado su edad adulta protegiéndolo de sí mismo, que había pasado 18 meses protegiéndolo de un depredador mientras, al mismo tiempo, me protegía a mí de un conocimiento que habría puesto a prueba nuestro matrimonio de formas que yo no estaba seguro de que pudiera soportar. Y Kuot, no y Kuot, dije. Y Kuot, habría dicho que no. Te dije en 2017 que había terminado y Kuot. Y Kuot, y si te lo hubiera contado y tú hubieras dicho que no, y la gente de Varela hubiera herido o matado a Luis porque no pagué. No. Necesito decir esto, Pedro. Si a Luis le hubieran hecho daño porque respeté tus límites en lugar de salvarle la vida, nuestro matrimonio se habría acabado de todos modos. No por Luis, sino porque nunca me lo habría perdonado a mí misma. Y tú estarías casado con una mujer que se odiaba a sí misma y Kuot. No respondí, porque tenía razón. Y tener razón no lo hace justificable, pero lo hace comprensible. Y la comprensión es el primer paso en el largo camino entre donde estamos y donde necesitamos llegar. Luis lleva limpio 5 meses. Sigue en la clínica en Burgos. Llama a Carmen todos los domingos. Me llama a mí el primer día de cada mes. Las conversaciones son cortas, incómodas, las conversaciones de dos hombres que intentan construir algo que nunca han tenido. No exactamente una relación, sino el reconocimiento de que están conectados por una mujer a la que ambos aman y por una historia a la que ambos sobrevivieron. El mes pasado me dijo, y Kuot, voy a devolverte el dinero, Pedro. Hasta el último eurocot. Y Kuot, Luis, son 94.000 euros y Kuot. Y Kuot, sé cuánto es. Y lo voy a devolver, aunque me lleve el resto de mi vida y Kuot. No discutí. No porque crea que vaya a hacerlo, su historial sugiere lo contrario, sino porque él necesitaba decirlo, y yo necesitaba dejarle hacerlo. Javi volvió de la Universidad de Salamanca en vacaciones de Navidad. Sabe parte de la historia. Sabe que su madre ayudó a su tío con problemas de dinero. Que eso ha puesto mucha presión sobre las finanzas familiares. Que sus padres están intentando solucionarlo. No sabe la cantidad. No sabe lo del pantano. No sabe que su padre se sentó en un cuartel de la Guardia Civil a las 5 de la madrugada creyendo que su madre podría haber matado a alguien. Lucía sabe menos. Sabe que sus padres van a terapia. Sabe que ha pasado algo. Tiene 18 años, es observadora, el tipo de hija que observa, espera y solo hace preguntas cuando está lista para escuchar las respuestas. Vino a verme el mes pasado mientras yo estaba lijando una estantería en el garaje. Un proyecto en el que llevaba trabajando semanas. Mi propia versión de la terapia. El tipo de trabajo en el que mis manos piensan y mi mente descansa. And quote, Papa and quote. And quote, dime and quote. Y Kuot, mamá y tú vais a estar bien, y Kuot. Dejé de lijar. Miré a mi hija, 18 años, con la cara de su madre y la terquedad de su padre, de pie en el umbral del garaje con su sudadera del Instituto San Isidro, haciendo la pregunta que todo hijo de un matrimonio dañado acaba haciendo antes o después. Y Kuot, estamos trabajando en ello y Kuot, le dije. Y Kuot, eso es un sí, y Kuot. Y Kuot, es la respuesta sincera. Estamos trabajando en ello todos los días. Y el hecho de que los dos sigamos trabajando en ello significa algo y Kuot. Y Kuot, ¿qué significa, y Kuot? Y Kuot, significa que el edificio sigue en pie. Y mientras siga en pie, se puede reparar y Kuot. Se me quedó mirando durante un largo rato. Luego se acercó, me dio un beso en la frente y se metió en casa. No hizo más preguntas. No le hacía falta. Es una herrero. Sabe que las cosas importantes no se dicen. Se construyen lentamente. Ahora mismo estoy sentado en el porche trasero. Es temprano por la mañana. El sol de marzo está bajo y débil, apenas calienta el aire, pero está ahí. Carmen está dentro, haciendo café. Puedo oír la cafetera funcionando. El sonido que hace cuando el agua cae sobre el filtro. Un sonido que he escuchado 10.000 mañanas y en el que nunca había reparado hasta hace poco,
cuando empecé a notar cada detalle de nuestra vida con la atención exacerbada de un hombre que casi la pierde. En unos minutos me traerá una taza. Solo, sin azúcar. Lleva 23 años trayéndome café a este porche. Y el hecho de que lo siga haciendo, de que siga saliendo en bata para darme la taza, sentarse en la silla a mi lado y no decir nada mientras sale el sol. Ese hecho es la prueba más importante que he recopilado en toda esta investigación. No los extractos bancarios. No el libro de contabilidad. Ni el equipo de buceo, ni sacar un saco de las aguas del embalse de la Jarosa a las 4:52 de la madrugada. Es el café. La silla. La elección de quedarse. Vi a mi mujer tirar un saco negro a un pantano a las 3 de la madrugada y pensé lo peor. Lo peor no resultó ser cierto. La verdad era algo que nunca imaginé. No un crimen violento, sino un crimen de amor. Una hermana desangrándose para mantener vivo a su hermano, ocultando las pruebas no porque fuera culpable de algo atroz, sino porque era culpable de algo humano. Debería habérmelo contado. Ese es el hecho al que vuelvo todas las mañanas. Debería habérmelo contado, y yo debería haber sido el tipo de hombre al que ella pudiera contárselo. Tal vez lo era, y ella no confió en ello. Tal vez no lo era, y ella hizo bien en callárselo. Tal vez la respuesta esté en algún lugar intermedio, en ese espacio que crean 23 años de matrimonio. El espacio en el que dos personas se conocen lo bastante bien como para predecir exactamente cómo caerá la verdad, y deciden que prefieren cargar con ella a solas antes que verla destrozar algo que han pasado toda su vida construyendo. No lo sé. Soy inspector de edificios, no filósofo. Sé cómo leer una estructura. Sé cómo encontrar las grietas. Y sé que un edificio no tiene que ser perfecto para que valga la pena salvarlo. Este matrimonio no es perfecto. Puede que nunca vuelva a serlo. Pero sigue en pie. Y mientras siga en pie, seguiré inspeccionando, seguiré reparando, seguiré haciendo el trabajo que mantiene las paredes rectas y el techo sobre nuestras cabezas. Eso es lo que hacen los hombres de la familia Herrero. Nos fijamos en las cosas. Arreglamos las cosas. Y no abandonamos una estructura que todavía tiene buenos cimientos. Y ahora quiero preguntaros a vosotros, ¿qué harías si siguieras a tu pareja a las 3 de la madrugada y la vieras tirar algo a un pantano? ¿Llamarías a la policía o hablarías con ella primero? ¿Asumirías lo peor o buscarías otra explicación? Y aquí va la pregunta más difícil. ¿Alguna vez has descubierto que alguien a quien amas guardaba un secreto, no para hacerte daño, sino para proteger a otra persona? ¿Esa protección salvó a la persona que intentaba salvar? ¿Y qué le costó a la persona que la estaba protegiendo? A veces, el amor parece un delito. A veces, la persona que está ahogando pruebas en un embalse a las 3 de la mañana lo hace porque quiere demasiado a alguien como para dejar que la verdad destruya lo que ha construido. No digo que esté bien. No digo que sea perdonable. Digo que es humano. Y humano es lo único que todos nosotros podemos aspirar a ser.